Continuamos en UPAO Noticias, siempre en vivo a través de Vive UPAO Televisión. Vamos ahora a conversar con la doctora Silvia Reboredo. Ella es médico pediatra, docente en la Universidad Privada Antonio Dorrego, sobre una temática que es muy importante. Sabemos que mediante un decreto supremo ya el gobierno ha autorizado que los niños menores de 12 años pueden ya salir de sus casas tras todos estos meses desde marzo del confinamiento, de la pandemia, de la emergencia sanitaria que estamos todavía viviendo, pero se decretó esta cuarentena tan prolongada desde marzo hasta la fecha. Los niños no han podido salir y queremos que la doctora Reboredo recomiende, pues, nos oriente en qué cuidados tenemos que los padres de familia tener en cuenta para evitar que los niños estén saludables y que no se puedan infectar con ese nuevo virus. Doctora Reboredo, buenas tardes, bienvenida a UPAO Noticias. Buenas tardes, señor Pinillos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, en lo que sea para recomendaciones y bienestar de nuestros niños y recomendaciones para los padres, bienvenida sea, ¿no? Bueno, bien, ya como usted lo mencionó, después de 9 meses de confinamiento, se está dando permiso a que los niños menores de 12 años salgan, ¿no? Dicen más de 2 metros ya a la redonda. Bueno, de todas maneras, dentro de lo que nosotros siempre nos preocupamos por la salud del niño, una de las partes integral de la salud siempre son la parte de salud mental, ¿no? Es por eso que se ha recomendado, o es por eso que ya se ha autorizado que puedan salir los niños, pero de todas maneras siempre es un motivo de preocupación la posibilidad de que el pequeño se pueda infectar, y no tanto por sí mismo, sino también por las personas de riesgo que hay en casa. Entonces es por eso que siempre se tiene que tomar algunas recomendaciones para evitar al mínimo ese riesgo de infección en el pequeño, ¿no? ¿Cuáles serían? Bueno, hay 3 puntos que siempre se ha estado hablando a lo largo de toda la pandemia y que tienen que conservarse ahora que van a salir. Uno es el distanciamiento, ¿no? En esto me refiero que los niños pueden salir si se les autoriza que salgan con un familiar. Puede ser con el papá, la mamá, el tutor, la persona que la cuida en casa, con los que conviven y que se sabe que están todos, bueno, supuestamente sanos, por eso que están saliendo. Pero sin embargo, si es que hay otras personas en el parque, la recomendación es que no interactúen, ¿no? Como de repente antes iba el niñito al parque y podía conocerse con un amiguito. Estamos hablando de todas las edades, ¿no? Desde niños pequeñitos a niños en edad escolar. De repente las mamás veían a niños en edades cercanas y los hacían que jueguen, ¿no? Que se conozcan. Eso no está recomendado todavía, porque si bien es cierto, uno sabe cómo está uno, no sabe cómo está el otro niño. Entonces, una de las recomendaciones es mantener ese distanciamiento. Si van a jugar en el parque, si voy a ir a un lugar público donde hay otras personas, pues siempre mantener idealmente mis 2 metros de distancia entre una y otra persona. Sí. Doctora, ¿y es necesario que el niño porte una mascarilla? Claro, ese es el segundo paso que tendría que ser, claro, con respecto a la mascarilla, que use tapabocas, ¿no? Esa es una recomendación que se mantiene. Sin embargo, esto ya se venía diciendo que anteriormente, con anterioridad, que la Academia de Pediatría, bueno, ha sugerido que los niños menores de 2 años no utilicen la mascarilla. ¿Por qué? Porque puede inducir a casos de asfixia, ¿no? Entonces, a menores de 2 años no, pero de ahí en adelante sí, por supuesto, el uso de la mascarilla tiene que continuar, con mayor razón, si van a salir y van a estar en contacto con otras personas, tienen que usar. El tercer punto, que también se mantiene, es el lavado de manos, ¿no? Tal vez en el parque o tal vez en la calle no va a haber, pues, vamos a tener un grifo, un caño para poder utilizar el lavado de manos. Entonces, ¿qué podría recomendarse que lleve la mamá? Siempre el alcohol en gel, ¿no? Esa es una recomendación que también ahora va a tener que cumplirse de una manera más estricta. Y de repente llevar un pañito húmedo, ¿no? Para limpiar las manitos del bebé. Esas son las 3 recomendaciones que siempre se han mantenido y que ahora deben mantenerse. Adicionalmente, ya que los niños van a ir a lugares públicos, a parques, preferible evitar que el niño esté tocando
manubrios, de repente en el momento que van a utilizar una puerta, que esté tocando la puerta, que no coja lugares, el pasamanos, por ejemplo, van de repente a las escaleras eléctricas, ahí están cogiendo, ¿no? El interruptor, de repente en los inodoros, si es que van a un mall. Entonces, es preferible siempre, tal vez decirle al niño que eso quema, ¿no? Sería una manera como podrían, de repente, inducirle a que no coja, recomendándole que no coja nada que el resto pueda coger. ¿Por qué? Porque de repente estuvo una persona infectada, se cogió la nariz y con esa mano está cogiendo el manubrio o está cogiendo el balaustre. Entonces, esa es una recomendación. En el caso del parque, igual, ¿no? De repente, evitar utilizar los columpios, evitar utilizar los Las resbaladeras. las resbaladeras, exactamente, ¿no? Incluso hay recomendaciones que ha dado también el CDC, es el Centro de Control de Enfermedades a nivel internacional de Estados Unidos, donde nos dicen que preferible no llevar pelota incluso, o sea, no llevar ningún juguetito o incluso la pelota que pueda estar en contacto con el suelo. Va a rebotar, va a caer al suelo y de repente una persona enferma escupió anteriormente ahí, y nadie desinfecta el parque, nadie desinfecta la pista, la vereda. Entonces, preferible no llevar pelotas, ¿no? Podría ir... Doctora, sí, perdón, y el niño que va de repente en su bicicleta o va con sus patines, su triciclo y hasta con las mascotas muchas veces, ¿qué recomendaciones en esos casos, doctora Reboredo? Claro, eso estaría bien, ¿no? Con las mascotas, con los triciclos, sus patines, sí. Bueno, hay algunas recomendaciones, se ha visto que llegan a casita, pueden desinfectar lo que son las ruedas de las bicicletas, de los patines, de los triciclos. Si bien es cierto, es muy baja la probabilidad de que el virus se transporte en las llantas, de repente es una recomendación o tal vez dejarlo fuera de casa, ¿no? Igual el niño también va a tener que limpiarse bien los zapatitos antes de entrar, ¿no? Tal vez rociar un poquito de Clorox, de lejía que se está empleando, ¿no? Pero con llegar a casa y lavarse bien las manos o asearse, ya es suficiente. No Correcto. es tanto que tener miedo con la bicicleta, no, porque él no va a estar en contacto con las llantas, salvo que luego cogiera las llantas con la mano y luego se cogiera la naricita, ¿no? Pero esa recomendación sí, por ejemplo, los juguetitos, las pelotas que caen al suelo, sí, porque luego las manipulan, ellos mismos las tocan con las manos, ¿no? Entonces, por eso sí, no. Pero sí, doctora, creo que sí. Sí. Ahora, usted decía al inicio que si bien es cierto, no hay muchos casos de niños infectados por la COVID, pero el riesgo es de que estos niños puedan, como usted dice, manipular algo fuera, llegan a la casa y quienes se ponen en mayor riesgo son los adultos mayores que de repente viven con ellos, los abuelitos, los tíos. Son ellos quienes están más expuestos a esta situación, ¿verdad? Claro, no es tanto que los niños no se infecten, sí, ellos se infectan tan igual como un adulto. Lo que pasa es que ellos no hacen las formas graves más bien, ¿no? Y muchas veces, por ejemplo, yo trabajo en un hospital del Ministerio de Salud, muchas veces llegan los niños a atenderse, les hacemos a todos anticuerpos para ver si es que de repente ya ha tenido la infección y salen positivos. Y en su historial clínico, aparentemente han hecho un pequeño resfrío, han estado con un cuadro de tos de 1 o 2 días, la mamá no tomó mucha precaución en ese sentido, no estuvo muy alerta porque pasó como una infección leve, pero luego se ve que ya desarrollaron la enfermedad. Ellos sí, de manera leve, pero si ese niñito está en casa en contacto con un ancianito, por ejemplo, de repente un paciente obeso, ¿no? En esos casos, por ejemplo, al que le podría ir mal es el adulto mayor o al paciente de riesgo, ¿no? Un paciente con enfermedad pulmonar crónica, ¿no? En esos casos así. Correcto. Doctora, finalmente ya el tiempo nos está ganando, pero qué importante es conversar y tener esas recomendaciones. Los niños, por obvias razones, han estado confinados y no han tenido el espacio para una actividad física que es tan importante. ¿Qué hacer o cómo los padres en casa pueden motivar que los niños dejen ese sedentarismo que los convierte muchas veces en niños
con enfermedades como diabetes u obesidad, que en los últimos tiempos se han incrementado. Claro, esa debe haber sido una de las razones por las que se está evitando el confinamiento. Uno, por la parte de salud mental que ya mencionábamos, y otro, porque sí es cierto, ¿no? Como el sedentarismo ha aumentado, digamos, los niños hacen clase en casa sentados frente a una computadora. No están haciendo educación física, no participan de talleres, no hacen deportes. Entonces, por un lado, la falta de actividad y por otro lado, las comidas rápidas. Eso ya se veía viendo desde hace unos años la obesidad, pero ahora con el COVID ha aumentado porque no están haciendo ejercicio los pequeños. Entonces eso es una razón para que probablemente también se haya dado esta medida de que luego salgan, pues, ¿no? Porque tenemos más casos de obesidad. ¿Qué recomendaciones? Pues de repente trabajar un poquito con lo que es la alimentación, una alimentación más saludable, menos carbohidratos, menos harina, menos arroz, menos camote, menos papas, ¿no? Menos hamburguesas, menos comida chatarra y más comida saludable. Y bueno, ahora que ya se va un poquito a estimular la salida, manejo de bicicleta, manejo de triciclos, que corran, ¿no? Que eso sería la recomendación en cuanto a para disminuir la obesidad. Dieta y ejercicio, ¿no? Muy bien, doctora. Muchísimas gracias, doctora Silvia Reboredo, médico pediatra de la Universidad Privada Antenor Borrego, docente que nos estuvo la tarde de hoy orientando acerca de los cuidados en los niños, ya que ahora pueden salir después de muchos meses de confinamiento y sobre todo a promover que realicen actividad física, que es muy importante, y alimentos saludables en base a frutas, verduras y obviamente nada de comida chatarra. Doctora Reboredo, muy amable, muchas gracias por su participación. Gracias a ustedes, muy bien. Gracias. Bien, gracias, buenas tardes. Vamos a ir a una pausa y continuamos con más información en UPAO Noticias.